clínica. Doctor e investigador que Javier Curiel va a dar todas sus coordenadas. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido a estas novenas jornadas. Llevamos ya algo así como 18 años preparando jornadas de este tipo, cada 2 años aproximadamente. Y bueno, vemos como en los últimos años la información que nos llega en cuanto a la investigación es muy grande. Todavía no ha llegado, digamos, la última información, ya vais a estar curados o tal, pero sí se ve mucho movimiento y mucho interés en la investigación de la retina. Nos lo contarán aquí nuestros ponentes. En primer lugar, nos va a hablar el doctor Pedro de la Villa, que es catedrático de Fisiología, pertenece al Laboratorio de Neurofisiología de la Visión de la Universidad de Alcalá. Está muy implicado en los temas de la proinsulina y es viejo conocido de nuestra asociación. Él nos va a dar una visión general del estado actual y de las expectativas de la investigación a nivel internacional, y digamos que va a hacer una limpia de lo que realmente tiene unas expectativas reales de llegar a la clínica en los próximos 5, 10, 15 años. La información que nos llega es muy variada, se habla de todo, se dice de todo, pero luego cuando lees las noticias y ves el seguimiento de ellas, te das cuenta que como algunas cosas no llegan a tener una continuidad. Sin embargo, hay otras que sí. Lo que pasa es que son años muy largos, ¿no? Son mucho tiempo hasta que hay una clara solución en la clínica. La jornada, ya en el cartel lo habéis visto, va a haber 2 ponencias. El doctor Pedro de la Villa, vamos a hacer después un descanso, unas 20 minutos, media hora, para tomar un café. Aquí hay máquinas, hay bares, nada más salir de aquí. Bueno, queríamos haber dado un catering, pero ha sido imposible para tomar café o eso aquí dentro del recinto. Eso no ha sido posible. De todas maneras, agradecer a la ONCE el habernos dejado el auditorio gratuitamente. Y después del café vendrá el doctor Torres, Ramón Torres Imar, que pertenece a la unidad de retina y vitrio del Hospital Clínico San Carlos, y nos hablará, digamos, de la parte clínica, de qué podemos hacer no en el futuro, sino hoy mismo por nuestra vista, mantener lo que tengamos y ver las expectativas que hay también a medio plazo. El doctor Torres tiene una clínica también privada y es conocido por muchos de vosotros que sois sus pacientes. Después habrá un último turno, después de las 2 ponencias, de preguntas abiertas a lo que queráis preguntar, y ellos pues responderán. Entonces, solo deciros ya que las jornadas terminan con un acto esta tarde de cante que va a dar un asociado nuestro, que es prácticamente... ¿Perdón? Bueno, empieza cuando empieza, ¿no? Empieza a las 5:30, empieza a llenarse esto, y después a las 6 empieza, durará como 1:30 o 2 horas. Es un concierto benéfico con captación de fondos para mantener esto. No hay nada que hablar, o sea, estamos como estamos, las subvenciones son las que son, y hay que conseguir medios económicos como sea. Estáis invitados a asistir, y bueno, pues ahí vamos a ver bailando a una persona alemana, cantando a una persona japonesa, cantando Jiménez del Pueblo, que es asociado nuestro, y a la guitarra pues acompañado también por David, ¿no? Entonces vamos a dar comienzo, que es lo importante, a eso estamos aquí un domingo, y le doy paso al doctor Pedro de la Villa. Adelante. Muchas gracias. No sé si funciona el... Este es para grabar. Ah, vale. Este funciona entonces. Sí. De acuerdo. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos, y antes de empezar a contarles lo que me he preparado para contarles, quería agradecer a Javier Curiel y en general a la... ¿Más alto? Perfecto. Vale. Pues quería agradecer a Javier Curiel y en general a los organizadores el haberme invitado este año a participar en esta jornada. Es decir, que es para mí un placer
siempre venir a las jornadas que organizan. Hay veces que me dejan hablar, hay otras veces que no, pero yo diré que siempre estoy encantado de venir y siempre que he podido he asistido. Además, quizá como introducción a la charla, es decir que justo este año se cumple no sé si un hito, pero para que ustedes lo sepan, yo llevo 10 años a día de hoy, o a fecha de hoy, desde que por primera vez me relacioné con lo que es enfermedades heredodegenerativas de la retina. Yo sé que la asociación lleva más tiempo, las asociaciones llevan más tiempo, pero es para mí muy grato ahora, al cabo de los 10 años, venir aquí y contarles a ustedes algo de lo que se está haciendo y que en gran medida yo no creía hace 10 años, pues saber que se está realizando y que en algunos casos se están obteniendo unos logros importantes. La verdad es que yo soy un fisiólogo de la retina, es decir, yo sé cómo funciona la retina y eso es muy válido para conseguir entender las posibles terapias o los posibles tratamientos que a los distintos investigadores en todo el mundo, que son muchos, se les ocurre para tratar las distintas enfermedades. Entonces quizá eso es lo que más les puedo aportar yo a ustedes. Por supuesto que yo les puedo hablar de lo que yo investigo, pero quizá para eso no me hubiesen invitado. Es decir, los investigadores somos personas que, muy bien definidos, somos personas que sabemos cada vez más y más de cada vez menos y menos, porque en el fondo nos interesa algo y ese algo vamos cada vez ganando más información, pero al final acabamos sabiendo de una proteína o de una célula o de algo muy pequeñito muchísimo. Bueno, pues a mí me es grato el que me hayan invitado para poder ese poquito que yo estoy contando, en vez de contar solo lo que yo hago, en vez de traer aquí una conferencia que les intente deslumbrar a ustedes, dejar eso y contarlo cómo veo yo los recientes avances, como bien ha dicho Javier, las expectativas que hay en este campo, cómo las ve un investigador en este campo. ¿De acuerdo? Bien, he dividido mi charla en dos partes. Una muy cortita, que voy a hablarles de datos demográficos y de distintas posibilidades, y otra que es la de respuestas a las preguntas de los asociados. Sobre datos demográficos, yo creo que ustedes han tenido oportunidad de saber, de leer mucho y de saber probablemente más que yo de muchas cosas. Es verdad, la retinosis pigmentaria, entendida como síndrome, como enfermedad, es una enfermedad que no se puede considerar enfermedad rara, que afecta entre uno cada 3.000 y unos cada 4.000 personas, y eso no es una enfermedad rara, pero que es una enfermedad altamente discapacitante. Así es. Si hablamos de los distintos tipos de retinosis, a lo mejor cada tipo en particular, es decir, el Stargardt por una parte o el Usher por otra parte, o los distintos tipos sí que son enfermedades raras, son enfermedades debidas a un déficit genético, pero todas ellas, si las incluimos en un síndrome, no es así. Y una primera pregunta que ustedes pueden hacer y que nadie me ha hecho es: ¿qué es mejor, considerar las enfermedades heredodegenerativas de la retina de forma independiente o juntarlas todas en un mismo síndrome? Yo diría que es mejor juntarlas todas en un mismo síndrome, porque los beneficios que se encuentren para una de ellas probablemente sea aplicada, si no a todas, sea aplicable, si no a todas, a otras muchas de las que forman parte de ese síndrome. Y no solo eso, no sé hasta qué punto Retina España o las distintas asociaciones de retina están haciendo fuerza para unirse a otras patologías retinianas con más incidencia. Y les pongo un caso: la degeneración macular asociada a la edad no es ya 1 de cada 3.000 o 1 de cada 4.000, es que multiplica el número de personas con discapacidad visual por 5 o por 10. Luego, puestos a hacer fuerza a las entidades que en un momento dado pueden apoyar la investigación, es muchísimo más. Y como luego les contaré a ustedes, hay terapias que, ensayadas en distintas enfermedades, véase ensayada en degeneración macular, se piensa que en un futuro sea posible, sea aplicable también a la retinosis pigmentaria. Luego, yo lo que diría a este punto es que, siendo enfermedades pequeñitas, que la unión hace la fuerza, y que lo que tenemos que intentar, porque creo que debemos intentar, es buscar soluciones comunes, si bien luego cada cual se preocupará de lo suyo, y eso es muy respetable. Bien, ¿qué son las enfermedades heredodegenerativas de la retina? Pues son degeneraciones retinianas, es decir, enfermedades que producen la degeneración de las células visuales y cuyo origen es un trastorno genético.
¿Cuántos genes hay? Pues no sé cuál es lo último que han leído, pero de lo último que yo he podido leer parece que van creciendo de 10 en 10 cada mes los genes involucrados. O sea, es algo así. Yo recuerdo todavía a la doctora Carmen Ayuso, a la que todos conocerán, que hace 5 años me dice, ya tenemos 150 genes en los que podemos tipificar las enfermedades. Pues ahora irá por 180 o por 200. ¿Y cada gen distinto es una enfermedad? Pues yo diría que sí. De hecho, la mayoría de las enfermedades raras es un defecto de un solo gen. Bueno, pues en la retinosis pigmentaria hay 180 genes distintos cuya alteración puede ocasionar esa degeneración retiniana. ¿Y es igual en todos los casos? No, porque 2 enfermos, familiares o no, con el mismo tipo de mutación pueden tener un curso clínico, una evolución clínica que sea absolutamente distinta. Entonces, estamos hablando de miles, o si hablamos de todo el mundo, millones de enfermos que tienen unas poquitas causas, tan poquitas como 180, pero que tienen manifestaciones innumerables. Y lo que yo creo es que hay que buscar terapia para la gran mayoría de ellos. Que encontramos una para un tipo característico, fenomenal, eso lo tenemos cubierto. ¿Es eso aplicable a los demás? Fenomenal, seguiremos. Y así poquito a poco. Entonces no quiero hablar nada más de datos demográficos. Yo creo que está en la mente de todos ustedes cuán diversa es esta enfermedad. Solo si alguien quiere hacerme alguna pregunta, yo lo agradecería, porque lo que es cierto es que obviamente sé más de ello y a lo mejor les puedo contestar. Si no, paso a lo que verdaderamente creo que les interesa a ustedes hoy, que son las preguntas que ustedes me han hecho. Y he de decir que esto me resultó muy grato a la vez que la primera vez que me ocurre. Es decir, cuando Javier me dijo, Pedro, ¿te importaría participar o te gustaría? Yo dije, sí, hombre, encantado. Todos estamos encantados de contar lo que hacemos, porque la mayoría de las veces los investigadores no tienen a quien contárselo, porque prácticamente a nadie le interesa. Yo dije, fenomenal, y pensé en cómo preparar la conferencia. Y unos días después me manda un correo y me dice, Pedro, esto es de lo que les gustaría que hablases a los socios, a los miembros asistentes. Y veo yo el papel que me mandó y digo, pues bueno, abarca todo lo que es posible terapia. Y entonces lo entiendo y cambié del todo lo que yo quería explicar. Ya no les voy a hablar casi de lo que yo hago, un poquito cuando lleguemos a su capítulo, pero voy a intentar contarles a continuación, contestar a las preguntas que ustedes me hicieron a través de Javier y contarles cómo veo yo que va avanzando lo que verdaderamente a ustedes les importa, que es la terapia. Es decir, hasta qué punto las distintas terapias que hay ahora pueden ustedes disfrutar de ellas y en qué tiempo aproximadamente. Las preguntas eran bastante dispares, pero he intentado resumir yo por grupos y no me he ajustado a ningún criterio. Es decir, casi todo lo que voy a hablar son distintas técnicas, distintos métodos, distintas aproximaciones. Haré una breve introducción de cómo lo veo yo y de lo que hay en el mercado, por decirlo así. Y yo agradecería si o bien las personas que han hecho la pregunta o bien alguien que le surja la curiosidad, que me interrumpa y gustosamente les contestaré de lo que sé. Es decir, si lo planteamos y si ustedes lo aceptan como coloquio, yo estaré encantado. ¿Que prefieren dejarlo para el final? Pues obviamente hay libertad para que cada uno se mueva en este foro como quiera. Bien, la forma de proceder, he empezado por todo aquello que está ya en ensayo clínico, que está más cerca del paciente, y he ido bajando hasta aquello que está más, a mi modo de ver, más alejado del paciente y todavía en fase de experimentación. Es decir, vamos a empezar con los ensayos clínicos. Yo creo que todos ustedes han oído hablar alguna vez de qué es un ensayo clínico. Un ensayo clínico es aquella investigación que se realiza en pacientes. Así la podríamos resumir. ¿Bien? Y todo lo que se hace antes se llama preclínico. Luego el preclínico es un estudio de investigación experimental necesario e imprescindible para pasar al ensayo clínico. Hasta que no ha finalizado un ensayo preclínico no se debería empezar el ensayo clínico. ¿Y el ensayo clínico? Pues en los pacientes. Y puede ser un ensayo terapéutico o diagnóstico. También hay ensayos que conllevan un cierto riesgo o, digamos, una cierta manipulación y también entra a formar parte del ensayo clínico. Y hay veces que el ensayo clínico se hace con pacientes y hay veces que se hace con sujetos sanos. Ambas cosas o ambos tipos de sujetos se pueden incluir en un ensayo clínico. Además, como supongo que también habrán oído, un ensayo clínico tiene varias fases.
decir, uno puede llegar y decir, pues cojo 200 pacientes y se me ha ocurrido que les va fenomenal la aspirina para el tratamiento del, pues qué digo yo, del dolor de cabeza. Y lo cojo y lo hago. En absoluto, está perfectamente regulado. Hay una regulación, vamos a decir, institucional, es decir, hay unas leyes y uno tiene que tener autorización para realizar cada fase. Fase 1, fase de seguridad. Se puede hacer en sujetos perfectamente sanos. Lo único que hay que hacer es hacerlo de manera suficientemente controlada para que se sepa que ese tratamiento que se piensa dar no tiene ningún efecto indeseable. Pretende curar a nadie. El objetivo no es curar a nadie, ni recuperar la visión, ni recuperar la sordera. El objetivo es saber que ese tratamiento no va a producir más daño a la persona que lo sufra. Simplemente. Es imprescindible y puede llevar muchas veces entre 6 meses y 2 años de trabajo hacer ese ensayo clínico fase 1. A continuación, fase 2. Fase 2 es un grupo muy reducido de pacientes, pero tan reducido como 5 pacientes, 8 pacientes, según lo difícil que sea la técnica. Y de nuevo ahí se ensaya la terapia. Esta vez el objetivo ya sí que es ver si es efectivo o no es efectivo. Un grupo reducido de pacientes ya se ha demostrado que no produce daño y a partir de ahí ver cómo mejora. Problema que se encuentran. A lo mejor nosotros hacemos un ensayo de fase 2, administramos una determinada terapia y lo que nosotros evaluamos no es lo que verdaderamente está mejorando. Pongo por caso, y es un ejemplo que es bien conocido en la retinosis pigmentaria. Se da un tratamiento con un factor trófico, se mide si la retina degenera o no degenera más sus fotorreceptores y se ve que en efecto que hay más receptores en el ojo tratado que en el ojo no tratado. Fenomenal, es un tratamiento efectivo. Ahora bien, se mide la agudeza visual de la persona y no ha mejorado en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Pues cada grupo de investigación o cada centro asistencial en fase clínica 2 mira lo que estima que mejor va a ser para evaluar el efecto del fármaco y para la rentabilidad en los sujetos. Y si es efectivo, es decir, si se ve que la fase 2 es positiva, pues ya pasamos a fase 3. Y en fase 3 ya se hace con un grupo amplio de pacientes que generalmente utilizan distintos centros, es decir, suelen ser multicéntricos y, a ser posible, de distintas o bien nacionalidades o bien de distintas regiones. Y ya se intenta ver si efectivamente en esa variabilidad de sujetos se consigue un efecto. Si un ensayo terapéutico es positivo en fase 3, puede pasar a aplicarse a la población en general. Es decir, hay fármacos que después de haber pasado la fase 3 ya salen al mercado, la casa comercial lo pone en el mercado y se trata. Y sirve para tratar. Y todos como pacientes podemos ir y el médico nos puede recetar, prescribir ese tipo de tratamiento. La fase 4 ya está en el mercado y es ampliar los posibles efectos, o bien a otras enfermedades, o bien posibles efectos sobre la misma enfermedad. Pero por decirlo así, ustedes se van a ver beneficiados de alguna de estas terapias que vamos a hablar en el momento en que haya sobrepasado la fase 3 y no antes. Hay quien dice, bueno, pues que yo prefiero entrar en ensayo clínico fase 2 o fase 3 porque por lo menos me están tratando. Ya, pero en fase 2 o en fase 3 todavía no se sabe la efectividad, ¿eh? En fase 2 no se sabe nada y en fase 3 se sabe de unos poquitos casos, pero a lo mejor yo no me incluyo dentro de esos poquitos casos. Soy distinto. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto ténganlo ustedes en cuenta a la hora de los distintos casos que vamos a contar. Entonces, las primeras preguntas que me hicieron ustedes es sobre retina artificial. Y es muy comprensible. Como el proceso degenerativo en la degeneración retiniana es un curso temporal, tiene un curso temporal, hay muchas personas, a lo mejor de los que están ustedes aquí, que su grado de degeneración ha llegado a tal extremo que son, además de ser legalmente ciegos, que ni siquiera ven luz. Entonces a esa persona a lo mejor no hay ninguna terapia de recuperación. Esas personas a lo mejor solo son susceptibles de lo que se llama una retina artificial. Bueno, pues eso existe. Hay grupos de investigación de gran calidad que están trabajando en retinas artificiales. Las retinas artificiales serían como retinas hechas pues como si fuesen biónicas, es decir, de chips electrónicos que, localizadas en distintas regiones, como ahora veremos, al final determinan que el sujeto ve algo. Lo ve con su cerebro, no lo ve con su tacto. Eso no es una retina artificial. Lo ve con su cerebro. Su cerebro ve una señal eléctrica que es procesada por su sistema nervioso. Bien, hay 4
ustedes hablaron de más, pero yo he resumido 4 ensayos que han llegado a esa fase de ensayo clínico y que creo que merece la pena mencionar. Es el Argus, el sistema Argus, el sistema ASR, que son las siglas de Artificial Silicon Retina, el implante retiniano, Retinal Implant, y el implante de nervio óptico. Esos son los 4 dispositivos electrónicos que ahora mismo están utilizando o están siendo desarrollados en distintos laboratorios para intentar conseguir que personas que tienen un alto grado de discapacidad consigan llegar a ver y a identificar lo que están viendo. Empezaremos por el Argus, que hubo un Argus 2 y un Argus 1, por decirlo así, un Argus 2 de peor calidad y un Argus 1 de peor calidad y un Argus 2 de mayor calidad. Estos son prótesis, son trocitos de dispositivos electrónicos muy pequeñitos, tan pequeñitos como 3×3, es minúsculo, o bueno, a lo mejor más, los iniciales serían un poquito más grandes, que se ponen o que se implantan en el ojo, pero se implantan en, vamos a decir, en la región epirretiniana. Y aquí tengo que hacer un inciso para decirles a ustedes, supongo que la mayoría lo habrán oído, leído, pero para decirles la diferencia que hay entre algo que es epirretiniano y algo que es subretiniano. La retina es una estructura nerviosa formada por neuronas que está al fondo del ojo y que los fotorreceptores, las células que detectan la luz, no están más próximas a la luz, sino que están más alejados de la luz. Es decir, la luz que entra en nuestro ojo ha de atravesar todas las capas de neuronas para llegar al fotorreceptor. Bueno, lo que degenera en su enfermedad y en las enfermedades degenerativas de la retina son los fotorreceptores. En muchas de ellas el resto de la retina está bien, en otras de ellas también está degenerada. Bueno, pues a los distintos investigadores que fabrican prótesis se les ha ocurrido una posibilidad: poner una prótesis directamente en lo que sería la vía visual, es decir, encima de la parte más superficial de la retina, donde antes llega la luz. Y a otros, a eso se llama epirretiniano, y a otros investigadores se les ha ocurrido decir, pues no, yo lo meto más adentro, donde deberían estar los fotorreceptores, y a eso se llama subretiniano. Diferencia: una prótesis subretiniana, que es más fácil de entender, si detecta la luz y si emite señales, lo hará en el mismo sitio donde lo está haciendo el fotorreceptor. Luego la imagen que genere o la señal que genere será más fisiológica. En un dispositivo epirretiniano, el dispositivo que ponemos que detecta la luz y que lo convierte en señales eléctricas, lo traduce a unas células de la retina que habrán oído como células ganglionares, que nunca han recibido la luz y que ni siquiera han recibido un estímulo directo de los fotorreceptores. Es decir, un fotorreceptor nunca contacta con una célula ganglionar. Entonces es como si nosotros pusiésemos un aparatito que tiene unos sistemas de fotodetección lumínica, lo detectan, eso lo convierte en una señal eléctrica y esa señal eléctrica se transmite a las células ganglionares, que por partir de la retina llegan al cerebro y sería una señal, vamos a decir, a partir de ahí fisiológica. Bien, técnicamente es difícil, es decir, bueno, el dispositivo electrónico ya no me meto, yo no soy ingeniero, pero es muy pequeñito y funciona muy bien. Pero es que hay que meterlo en la cámara vítrea del ojo y hay que pegarlo a la retina y hay que pegarlo en una zona, en teoría, la que mejor ve, lo más cerca de la fóvea o de la mácula. Y luego, una vez que esté ahí puesto, hay que poner fuera unas gafas, que es donde verdaderamente tienen los detectores, que comunican con ese dispositivo electrónico que hemos puesto en la retina y que manda señales. Las gafas que están fuera serían como un escáner que van detectando el mundo que nos rodea, mandan señales eléctricas a la impresora, que sería lo que tenemos pegado a la retina, y esa impresora convierte las señales que vemos en una serie de impulsos pequeñitos eléctricos que en un máximo de 60 estímulos le intenta decir a nuestra retina que mande esa información visual al cerebro. Para que se hagan ustedes una idea, nuestra retina tiene 1 millón de células ganglionares y con este sistema Argus se van a estimular 60. Es decir, la calidad de la visión no lo pretenden ellos, o sea, los inventores no lo pretenden, pero bueno, pues consiguen decodificar una imagen que se ha escaneado y convertirlo en una serie de señales. Si esas señales son aprendidas por el cerebro y permiten que las señales eléctricas que recibe la retina coincidan con lo que está viendo mi cámara, a lo mejor puedo llegar a leer
A lo mejor se puede llegar a leer. Y esa es mi impresión como científico, ¿eh? No se va a ver, desde luego, con nitidez la cara de una persona. Imposible. Pero se puede llegar a conseguir identificar letras y que uno pueda leer sin utilizar el braille. O leer la pantalla de un ordenador, que no es poco, ¿eh? O sea, que respecto... O caminar. O caminar. Quitas el perro, lo has... ¿De acuerdo? Es decir, puede ver bordes, lo que se ven son contrastes en general. También es verdad que hay un procedimiento quirúrgico para meter el dispositivo retina artificial o el dispositivo electrónico dentro de la cámara óptica, dentro del ojo, y además tiene que haber debajo de la piel un sistema de recepción de datos que le emiten las gafas. Es decir, es relativamente sofisticado, vamos a decirlo, pero actualmente, como en WhatsApp se conoce todo, pues desde una gafita mandan información a ese dispositivo y el dispositivo estimula nuestras células. Bien, ¿es efectivo o no es efectivo? Pues yo les diría a ustedes, hay un ensayo clínico ya con 6 pacientes de retinosis pigmentaria que ha dado resultados positivos, en el sentido en el que ellos ven barras, ven ventanas, ven puertas, o eso es lo que dicen. Ha pasado la fase clínica tipo 2, hasta el punto que ya han pensado extenderlo, y en el año 2009 incluyeron un total de otros 30 pacientes en 2 países distintos, de distintos centros, es decir, un estudio multicéntrico, en 30 pacientes a los que se les implantó esta retina artificial. A día de hoy todavía no se han dado datos definitivos. Los datos definitivos, quizás debería hacer el inciso, no es lo que sale publicado por la agencia comercial que ha inventado el dispositivo, porque puestos, vamos a decir, no a mentir, sino a ser excesivamente optimistas, ellos han invertido mucho dinero, entonces intentan decir que lo suyo es muy bueno. Yo diría que los datos objetivos es cuando el resultado de una fase clínica se traduce en una publicación científica en una revista reconocida. Eso yo lo acepto. Si no, que a mí la firma Neurotech, o la firma, la que ustedes quieran, por no despreciar a ninguna, me dice que está consiguiendo unos resultados fenomenal, bueno, que lo intente publicar en una revista, que los referees de esa revista sean capaces de leerlo, de criticarlo, que les expliquen los pormenores de los resultados y que salga publicado. Y entonces yo me lo creo, o yo empiezo a creérmelo. Antes de eso, pues le permite a uno creer en el futuro, pero que lo publiquen. Hay muchos de los estudios, y ahora les voy a poner otro ejemplo, que nunca han sido publicados. Y si nunca han sido publicados es porque científicos experimentados nunca reconocieron que esa investigación era válida. Luego, porque al Juan particular de la calle se lo va a tener que reconocer. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que dicen es que en esos 30 pacientes la compañía que está promocionando la RUS dice que van muy bien, que están mejorando su calidad de vida, pero se limitan, en lo que yo he leído, a eso, a ver barras, ver contrastes. Algunos pueden caminar sin ayuda de bastón o de perro, otros no. Y esa es otra cosa, no todos los sujetos del mismo ensayo clínico tienen que evolucionar todos igual. Es decir, con que uno de los 30 pase a tener una visión en que ya salga del límite de ceguera, yo, que la casa comercial, me daría por muy contento. Es decir, en el mismo ensayo clínico se habla de porcentajes. Un 30% de la población experimentó una mejoría del 2%, evaluada con esto. Un 50% no experimentó ni mejoría ni perjuicio, y otro 20% siguió el curso de su enfermedad normal. Eso es lo que suele salir de un ensayo clínico. Y un poquito más tengo que decir del sistema Argus. Es un sistema, como digo, característico. Es epirretiniano, es decir, se le podría poner a todo el mundo, a pesar de que tuviese totalmente degenerados sus fotorreceptores. En general no son más susceptibles aquellos que tienen menor grado de degeneración, sino aquellos que tienen mayor grado de degeneración. Pero utiliza una vía que es la puerta falsa, meter una información que detecta un escáner por unas vías que antes llevaban otra información. ¿De acuerdo? Sería el primer caso. No sé si estoy dando demasiadas vueltas a las cosas, pero confío que ustedes lo estén entendiendo. Sí, dígame. Querría saber si esta ponencia la ha publicado usted en algún sitio. No. Me la terminé de preparar ayer por la noche. Ayer me vine de viaje desde mi pueblo porque esto es un inciso, estaba haciendo la vendimia y esta noche he dormido poco para terminar de preparar esta ponencia. No es así. ¿De acuerdo? Bien. Segundo tipo.
segundo tipo de prótesis o de retinas artificiales. Es lo que yo he llamado, lo que ustedes ya me mencionaron, ASR o Artificial Silicon Retina. Esta prótesis también es una prótesis, es un dispositivo, es subretiniana. Y si me han entendido antes la explicación, quirúrgicamente es más difícil porque el oftalmólogo tiene que abrir por la zona escleral y meter esto donde antes estaban los fotorreceptores, que es un espacio virtual, es decir, no hay nada en ese espacio. Están los fotorreceptores en contacto con el epitelio pigmentario. Pues meterlo en esa región de ahí, en la región más próxima a la fóvea, que es la que tiene más agudeza visual, y dejarlo ahí. En concreto, esta retina artificial tiene una serie de ventajas. A mí que sea subretiniana me gusta mucho más a que sea epirretiniana, pero eso a lo mejor es un punto de vista mío como investigador. Pero pones lo que has fabricado que simulan fotorreceptores, lo pones allá donde están los fotorreceptores. Además, tiene un montón de fotodetectores, o sea, es como si pusieses una matriz. Son redonditos, son del tamaño, pues ni siquiera de una perra chica, es del tamaño de la cabeza, si en una moneda en la que hay una figura, pues del tamaño de la cabeza de la figura. Es verdaderamente pequeñita, ¿vale? Dicen hasta 2 milímetros cuadrados. Bueno, pues tienen miles, del orden entre 1000 y 2000 fotodiodos, es decir, que detectan la luz, y cada fotodiodo, eso es un dispositivo electrónico que detecta luz, al mismo tiempo emite una señal eléctrica sobre las células que antes recibían la información de los fotorreceptores. Es decir, van a utilizar la misma vía. Sustituyes a los fotorreceptores, por decirlo así. Tiene la ventaja de que no necesita batería. Es decir, no han conseguido que la propia luz que incide en los fotorreceptores alimente a la generación de pulsos. Y que, por decirlo así, lo pones ahí y ves a ver qué pasa. Bueno, esto todavía recuerdo yo el congreso de ARGO, que es el congreso de la Association for Research in Vision and Ophthalmology, es decir, donde van las 10.000 personas que en el mundo entero trabajan en sistema visual, no solo en enfermedades degenerativas, en cualquier aspecto. Pues el ARGO, en que estos señores presentaron los resultados de su cirugía en 2 casos, y creo que alguna vez lo he contado porque fue hace años. Y fue verdaderamente llamativo, porque en los 2 casos en los que hubo un implante, el implante obviamente fue inocuo, porque si no, ni siquiera lo hubiesen presentado en un congreso, o sea, si hubiese producido daños, ni siquiera lo habían presentado, pero los 2 pacientes vieron mejor. Es decir, los 2 decían que veían mejor, que podían manejarse con más facilidad. Ninguno decía que había recuperado totalmente la visión, por supuesto. Y entonces el grupo dijo, bueno, pues vamos a empezarlo con más pacientes. Yo he de decir que de este grupo lo más que he leído es comunicaciones a congresos. No he visto un artículo publicado en una revista, pues vamos a decir, de las que están en el 25% de las mejores desde un punto de vista científico. Es decir, si uno consigue algo verdaderamente determinante, lo publica en Nature, que es la mejor revista científica, o en el New England, porque es la mejor revista médica. Pero para que alguien le publique en algo así es porque tiene que ser francamente revolucionario. Bueno, pues esas son el top. Pero es que los resultados de la ASR yo no lo he visto publicado en revistas ni siquiera fuera de ese top, en menos del 25%. Luego, algo ha pasado, algo no han sabido hacer o algo no ha conseguido sus expectativas, por lo que este sistema, de momento, para los científicos, está en stand-by. A lo mejor ha quebrado la empresa, lo desconozco, ¿vale? También es verdad que tenían un hándicap que si lo llegan a conseguir es muy bueno, y es que poner un dispositivo dentro del ojo que es capaz de autoalimentarse por la luz que recibe es fantástico. El siguiente que les voy a contar, el del sistema AG, ese es muy parecido, pero necesita un dispositivo que alimente al sistema que estimula. Bueno, pues ahí lo dejo. Lamento muchísimo de este sistema no contar más. No ha pasado de fase clínica 2, es decir, no ha entrado en fase clínica 3, que yo sepa, y no va más. Si siguen, pues se lo contaré más adelante. Pero ya llevo 2 congresos de ARGO, yo voy todos los años, y muchas veces viene esta asociación o otras, me encargan que me intente enterar de algo en particular, pues que no veo nada. El tercer sistema es el sistema del Retina, se llama Retina Implant AG. Este es parecido al anterior, es decir, también es subretiniano, también es un sistema de diodos que detectan la luz y que estimulan a las mismas células que reciben normalmente la señal de los fotorreceptores, que son las células bipolares, pero en este caso
como saben que no va a tener, o que para mantener eso van a tener que aplicar mucho estímulo eléctrico, pues ponen el dispositivo en el espacio, quirúrgicamente en el espacio subretiniano, y dejan como si fuese un alambrito, como los cables de la impresora o como el cable del escáner, lo dejan por dentro del ojo hacia la cavidad orbitaria y por debajo de la piel a un sistema que está situado detrás de la oreja, por decirlo así. Y a través de eso, también sin cable ninguno, por WhatsApp, uno por Bluetooth, el sistema que tengan, que lo desconozco, pues alimentan el sistema, ¿vale? Bien, estos han hecho un estudio también en fase 2 y con 6 pacientes, y que llegan a decir que ven letras y formas. Es decir, es quizá lo más avanzado. Esto lo lidera un grupo alemán, salió de la Universidad de Tübingen, y yo diría, ellos hicieron una tentativa inicialmente con también una retina artificial epirretiniana. Ahora mismo están en esta subretiniana, y yo como investigador he de decir que esta técnica la creo futurible, o sea, la creo posible. No todo el mundo va a ser susceptible. Se busca a personas que o le quede, vamos, si no le queda ningún fotorreceptor, por lo menos que el resto de la retina esté suficientemente bien, porque si no voy a poner una estructura que va a estimular a otras células, y si esas células han degenerado, no solo el fotorreceptor de las otras, pues no voy a conseguir nada. Y quizás sería mejor ponerlo en una retina en la que todavía quede algún fotorreceptor, porque esos fotorreceptores todavía mantienen con vida a las células siguientes. Pongo una retina artificial y actúa. Y esos son básicamente los sujetos que ellos han elegido para estos estudios de fase 2. Están muy contentos, y yo también lo estaría, vamos, y creo que para este tipo de pacientes, para pacientes que todavía no tengan una degeneración total, puede ser muy efectivo. Ya lo veremos en el tiempo. Es artificial del todo, ¿eh? Y el cuarto tipo sería implante de nervio óptico. Esto yo creo que es muy fácil de explicar. Es aquellas personas que su retina entera está muy degenerada, pues como la información que parte de la retina y va al cerebro va por el nervio óptico, pues se les ocurre poner un dispositivo en forma tubular, es como un anillito, que lo enganchan al nervio óptico, es como un cordón, y desde fuera estimulan. Problema que no saben a quién estimulan en absoluto. Es decir, en el subretiniano, si lo han entendido bien, yo pongo el dispositivo en un sitio y esas son las células que estoy estimulando, y le pongo en la mácula y la gente puede llegar a ver por la mácula. En el dispositivo que está en nervio óptico no se sabe a qué estimula, y por supuesto necesito unas gafas externas que mande la información a ese nervio óptico e intente estimular. ¿Se puede aprender? Correcto. Cuanto más joven sea uno, mejor se puede aprender. ¿Se van a llegar a distinguir formas? Pues yo diría que de momento como mucho ven fosfenos. Es decir, gente que no ha visto, lleva mucho tiempo sin ver luz, pues ve estímulos luminosos, y una cosa más brillante la distinguen de otra menos brillante, pero poco diría más. Este es sobre el que yo personalmente apostaría menos. Entonces, para hacerles un resumen de la retina artificial, les diría, a mí el que más me gusta es el implante de retina de Tübingen, que están ya en un estudio multicéntrico, o sea, ya han empezado un estudio multicéntrico, que requiere cirugía externa y el dispositivo intraocular. En segundo lugar, yo diría que científicamente el otro subretiniano, a pesar de que no hayan seguido recientemente, probablemente están intentando solucionar algún problema técnico, y hasta que no lo hagan no van a seguir con la siguiente fase clínica, pero lo que es subretiniano es bueno. Y en tercer lugar, el sistema Argus epirretiniano, porque en ese creo yo que si alguien llega a utilizarlo de forma útil, va a necesitar aprender mucho, porque las señales que reciben no son las fisiológicas. Y el último, en el que yo no creo, es el de nervio óptico. ¿De acuerdo? Sí. ¿Podría decirnos algo sobre las células? Es que ese es un paso a continuación. Llegará. He empezado así por... Vale. Vamos a paso. He empezado, digamos, de lo que puede ser aplicable a gente que tenga más discapacidad, o que tenga una discapacidad desde hace más tiempo, a los que todavía ven algo y todavía podrían verse beneficiados en alguna manera. Voy a intentar acaparar todo, y por supuesto agradezco la pregunta, pero se lo voy a contar ahora, ¿vale? Es decir, que si se piensan que no he hablado de algo que les interesa en particular, me lo dicen, y yo encantado de contárselo. Bien, antes de pasar a las células madre, que a día de hoy creo que no hay
no hay muchos casos de retinosis que puedan ser susceptibles, ya lo veremos luego. Sí que prefiero hablar antes de los factores tróficos, porque esto sí que es un tratamiento que en principio es válido para cualquier tipo de degeneración retiniana. Me da igual que sea degenerativa como retinosis que degeneración macular o que glaucoma. La técnica de implante de factores tróficos o administración de factores tróficos es simplemente, son unas moléculas que se sabe que facilitan la supervivencia de las células. Entonces, cuando una persona se administra un factor trófico, las células que estaban en degeneración pues degeneran más lentamente. O sea, es tan simple como eso. El problema que tienen los factores tróficos, que se han visto útiles en muchos casos de investigación preclínica, es que hay que hacerlo llegar allí donde se está produciendo la degeneración. Es decir, si yo tengo una degeneración de fotorreceptores, yo tengo que hacer que el factor trófico llegue a los fotorreceptores que estén degenerando para intentarlos mantener con vida. Y en general los factores tróficos son derivados proteicos que si uno se los toma en pastillitas, el estómago los destruye. Entonces hay que hacerlos llegar al sitio de destino ad hoc. Y en este caso es la región subretiniana de la retina, por lo que les he explicado. ¿Qué factores tróficos hay? Pues yo les voy a hablar de dos, aunque a pesar de que hay más, pero ninguno que yo sepa está en una fase clínica más avanzada. Quizá el más conocido, probablemente de todos ustedes, es el CNTF, el factor neurotrófico ciliar. Este factor se sabe que tanto en animalitos de experimentación como en células mantenidas en cultivo, mantiene la supervivencia de los fotorreceptores. Es decir, mantiene los fotorreceptores con vida, es un chollo. Si uno los mantiene en una placa de Petri y en el ratoncito que tiene degeneración lo mantiene también, pues voy a administrárselo al humano. Bueno, quizá el mayor avance de la casa comercial que empezó con este ensayo no es tanto el CNTF, es decir, el factor trófico, sino lo que se les ocurrió para administrarlo. Porque para que llegue el factor trófico a la retina tiene que estar dentro del ojo, y que a una persona le tengan que estar inyectando cada cierto tiempo en el globo ocular para meterle el factor trófico, pues es una faena. Entonces la casa Neurotech, a la que yo creo que todos los que estamos en este campo debemos agradecerles mucho, lo que consiguieron es fabricar un dispositivo muy pequeñito, pero muy pequeñito, como decirles, del tamaño de un tercio de un alfiler pequeñito, sin cabeza, pues un tercio de longitud. Fabricar en ese dispositivo hueco de silicona, meter células humanas que no induzcan a rechazo, y a esas células hacerles que produzcan este factor trófico. Entonces un oftalmólogo coge este dispositivo pequeñito, le pone un ganchito, abre una muesca en el ojo y lo engancha en la parte superior del ojo. Como el humor vítreo está continuamente bañando todas las células de la retina, también baña este dispositivo, las células que hay dentro, a través de una recubierta que permite tanto la entrada de sustancias como la salida de sustancias, aunque no el paso de células de defensa, lo que hace es las células de dentro se nutren y generan mucho CNTF. Y el CNTF sale fuera de esa capsulita, se distribuye por todo el humor vítreo y llega a la retina. Este dispositivo es magnífico. Vamos, es el único que hay ahí y es magnífico. ¿Cuál es el inconveniente? Pues del dispositivo yo diría que ninguno. Es decir, por los años que llevan haciendo esto los de Neurotech, ya se sabe que tiene seguridad más que absoluta. Es decir, si tienen que empezar otra fase de ensayo clínico, creo que se saltarían ya la fase 1, porque lo han ensayado en retinosis pigmentaria, lo han ensayado en AMD y en degeneración macular asociada a la edad, y no produce ningún perjuicio en absoluto. Ni siquiera se ha visto que haya que sacarlo. Obviamente en las fases de ensayo clínico se engancha, se deja pasar un tiempo, 18 meses, y a los 18 meses se saca para saber si las células están todavía bien y están produciendo el factor. Pues bueno, fenomenal, lo están haciendo. A los 18 meses siguen funcionando y es de esperar que a los 5 años lo sigan haciendo exactamente igual. Es decir, esa fase está salvada. Luego lo han metido con el CNTF, con el factor ciliar. Y aquí la cosa ya no es tan bonita. La fase clínica 1, la de seguridad con el factor ciliar,
Fue publicada en las mejores revistas, fue fantástico, fue todo fenomenal, el dispositivo no hacía ningún daño y el CNTF, que liberaba continuamente el dispositivo, dando cantidades magníficas, no hacía ningún daño. Lo publicaron y fenomenal. Pasaron a fase 2. Y en la fase 2 se eligieron unos cuantos pacientes, el mismo grupo eligió unos cuantos pacientes y empezó a aplicarlo. Y bueno, pues hace 2 años esperábamos los resultados, porque ya habían pasado 18 meses desde que empezó la fase 2, esperábamos los resultados que saliesen, los resultados que no salían. Es decir, que hubo algún portavoz que dijo, no, mejoran la visión. Nunca han podido decir, ni han podido demostrar, ni han podido publicar que los pacientes de fase 2 hayan mejorado su visión. Sí que han podido demostrar, y eso está bien, que la retina, medida por esa técnica que a lo mejor ustedes han oído hablar del OCT, es decir, el grosor de la retina que se mira desde fuera de forma incruenta y que ve si los fotorreceptores que forman una capita, si hay los mismos, hay menos o hay más, pues sí que han podido demostrar que hay más fotorreceptores que en el ojo no tratado. Es decir, los fotorreceptores están ahí. Luego el factor neurotrófico ciliar consigue mantener los fotorreceptores o mejorar la supervivencia de fotorreceptores. Incluso por una técnica revolucionaria han conseguido demostrar muy recientemente, y esto es muy reciente, que los que quedan son los conos. Es decir, que de alguna manera protegen muy bien los conos, pero no tienen ninguna evidencia de las que han evaluado, que ese también es un problema, porque a lo mejor se les ha ocurrido evaluar efecto registro retroretinográfico y agudeza visual, y a lo mejor eso no vale. Hubiese sido mejor hacer un test de un pasillo o de un laberinto. A saber, con lo que han evaluado no han podido demostrar que el mantener más fotorreceptores, mayor número de fotorreceptores, signifique que estos que quedan sean funcionalmente mejores. Antes bien, ya había sido dicho y se ha visto que tienen menor respuesta electrofisiológica. Tienen más números de fotorreceptores, pero por decirlo así, esos fotorreceptores que sobreviven no mantienen las mismas propiedades funcionales que el resto de los fotorreceptores. Luego llegamos a algo muy bueno y algo muy malo. Como técnica, fantástica. Ya sabemos la manera de meter un factor trófico. Como efecto de este factor trófico, que me demuestren en un grupo de pacientes, no a mí, vamos, yo personalmente me interesa, pero que nos demuestren a todos que verdaderamente hay un grupo significativo de sujetos que están padeciendo la enfermedad y que son capaces de ser beneficiados por ello. No obstante, hay que animarles a que sigan haciéndolo, porque están muy cerca de conseguirlo. Bien, dentro de esto del factor neurotrófico, digo que están muy cerca, antes de que se me olvide, es que, por ejemplo, igual que en la retinosis pigmentaria no se ha demostrado esa efectividad, sí que lo han demostrado en la degeneración macular asociada a la edad. Es decir, yo creo, mi impresión, ¿Los dos tipos de degeneración macular, la seca y la húmeda? En la seca, que es la mala. O sea, que es la mala porque es la que no tiene tratamiento. La húmeda tiene tratamiento. Me agradezco su puntualización. La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad degenerativa que ocurre con la edad. Todavía no está muy clara la causa. Se habla de factores genéticos, de factores ambientales. Lo cierto es que hay dos formas que cursan de manera distinta y que tienen distinta perspectiva, la seca y la húmeda. Se llama seca y húmeda porque en la húmeda hay una producción excesiva de vasos sanguíneos debajo de la retina, que hace pues que se generen una serie de sustancias que impiden la visión y que inducen la degeneración macular. Para esta hay tratamiento ahora mismo, el anti-VEGF, o sea, un fármaco que lo que hace es matar a los vasos sanguíneos que se están formando de nuevo. Hay que ponerse una inyección cada 3 o cada 6 meses, pero lo cierto es que revierte de forma completa la patología y los sujetos dicen que ven bien. También es verdad que esta degeneración macular húmeda era muy mala y además es muy agresiva. En muy poco tiempo producía la degeneración macular total y por lo tanto la ceguera era legal. Bueno, pues con este tratamiento que mata el sistema vascular se ha conseguido por lo menos revertir, y los resultados que están mostrando todas las casas comerciales y todos los investigadores es bastante bueno. ¿Y también procedente de lo que es la miopía progresiva magna, que siempre dicen que hay una diferencia con la degeneración macular asociada a la edad? Sí, pero esto para lo que está pensado es el anti-VEGF, lo que trataría es cada nuevo proceso vascular. Es decir, el VEGF es un factor de crecimiento vascular que es necesario por nuestro organismo para producir un nuevo vaso sanguíneo.
Es lo mismo que se utiliza para tratar tumores, ¿vale? Como un tumor, para mantenerse, necesita generar vasos. Hay tumores que se tratan con anti-VEGF. Pues todo proceso nosológico, toda enfermedad que curse con neovascularización y que eso sea la causa de la enfermedad y no la consecuencia, en teoría va a ser susceptible de este tratamiento, ¿vale? En la degeneración macular seca esto no ocurre. Estadísticamente no está claro, encontró distintas fuentes, pero aproximadamente un 10-15% de las degeneraciones maculares son húmedas y un 85% son secas. Para la seca no existe tratamiento, no tienen neovascularización, esto no es útil, y sin embargo estos señores de Neurotech han llegado a demostrar que el factor neurotrófico ciliar inyectado en estos sujetos sí que produce una mejoría. Es decir, a lo mejor no ha servido a día de hoy para la retención pigmentaria, pero sí para algo parecido. Bueno, pues yo creo que hay que alentarles a que sigan. Bien, el siguiente caso que tengo, y no sé qué tal voy de tiempo, pero... Pues bueno, el programa dice que a las 11:15 acabamos, pero yo creo que lo podemos romper. O sea, 10. Sí. Ya que me están preguntando, es que hay una fase última, sí. Hay una fase última en la que pregunta al público. Pero vamos, Vale. si seguimos en esta tesitura, podemos seguir así, hacer el descanso un poquito más tarde. Yo, si ustedes lo quieren. Sí. Por otra parte, de decir... Intercambiar. Por otra parte, decir, no, que a pesar de que las preguntas eran muchas, eran de tres aspectos: de estado de la investigación, de aparatos útiles en movilidad y de avances clínicos. De los dos últimos yo no soy experto en absoluto y no voy a hablar, entonces quizás mi colega le van a poder hacer más preguntas. Yo no voy a entrar en aparatos que sirvan para mejorar la visión, gafas biónicas, etcétera, ni en aspectos clínicos, si es mejor operarse de cataratas o tomar otro medicamento. Yo estoy contándoles a ustedes lo que es la investigación. En cualquier caso, espero en 10 minutos haber terminado, porque es más fácil lo que queda. Una pregunta solo. ¿Se demostró entonces que no mejoraba la visión, pero sí que protegían al menos los fotorreceptores? Sí, o sea, objetivamente lo que se ha visto es que el número de fotorreceptores y la capa de fotorreceptores es más gruesa en el ojo tratado, el número de fotorreceptores es mayor y encima estos son los conos, pero curiosamente no existen datos objetivos de que mejore la visión de estos sujetos. Sin embargo, en los sujetos con degeneración macular asociada a la edad seca, mejora la visión de estos sujetos. Como es que no se comercializa, aunque solo sea para el mantenimiento de los fotorreceptores que se enferman, evitar la degeneración. Vamos, no me meto, vamos, porque cada uno, supongo que estará en ello. Lo que yo no sé es cuántos adeptos tendría la comercialización de esto. Es decir, si a un paciente le dicen, a usted le vamos a poner un dispositivo por el que ya no se le van a morir más fotorreceptores, pero tampoco va a haber mejor. ¿Lo haría o no lo haría? No lo sé, yo no estoy en su caso, pero a mí lo que me convence es aquello que mejora. Por ejemplo, un tratamiento que mejora la cantidad de conos, aunque no afecte a blasones, pero ya ves una mejoría, está bien. Pero el que las células sobrevivan, pero no sean funcionales, a mí como científico es que no me sirve de nada tener células que no sean funcionales. Entonces, quirúrgicamente es difícil el tratamiento y yo no sé qué beneficio puede tener. Y un tratamiento, por principio, tiene que ser beneficioso para el paciente, o parar por lo menos la evolución negativa, pero tampoco se ha visto. Que pare. Lo que hace es que hace que tengan más células, pero no que de momento vean mejor. Estoy esperando, no obstante, a que intenten probar el foro científico, estamos esperando que intenten buscar otras maneras de medir lo que las personas están viendo, porque a lo mejor resulta que tienen mucha mejor visión periférica y eso no lo han medido, ¿vale? Lo que la gente intenta medir es electroretinografía, porque es objetivo, agudeza visual, porque también se puede hacer, algunas veces se hace campiometría, no siempre, y luego distintos test de visión de formas. Tampoco se sabe si se mantiene lo que existe hasta ese momento. Yo diría, es decir, lo que se ha mantenido. No, si la visión tiene una agudeza tanto visual como de campo, y si esta se mantiene al mantenerse esos conos, Ojalá le pudiese dar ese dato, no tengo respuesta a eso. Es decir, lo que se ve es que en el ojo que no ha sido tratado hay menos fotorreceptores que en el ojo que ha sido tratado. Ahora, que diga, pues en como tengo más fotorreceptores, la evolución ha sido más lenta y veo mejor. Ojalá hubiesen dicho eso. De hecho, hay muchos estudios que lo que dicen es eso. Yo no te restituyo la visión, pero por lo menos no vas a peor. No, eso yo no me lo he leído. Pero a nivel de lo que es vida de esa retina, parece que es más bueno, ¿no? Que haya fotorreceptores que no. En un sentido sí. Es decir, si luego
En el momento que desaparecen los fotorreceptores, y esto ocurre prácticamente en todos los modelos, el resto de la retina degenera. No se sabe muy bien por qué, pero es cierto que es así. Bueno, pues en ese sentido podría ser un beneficio. Es decir, utiliza este tratamiento, mantiene más fotorreceptores, mantiene más células de la retina y a lo mejor el día de mañana es susceptible de poner un tratamiento con un implante de los que les he contado antes. En eso estoy de acuerdo, eso podría ser. Por eso siguen adelante. Lo que pasa es que serían la superposición de dos tratamientos, que eso es algo en lo que yo creo, No todas las retinas pigmentarias van a ser susceptibles de un solo tratamiento, sino que muchas veces va a ser la combinación de 2, 3 más tratamientos lo que verdaderamente va a permitir la mejoría. Pero sí, en ese sentido mi opinión también es objetiva y optimista. Ahora que ha vuelto a hablar de los implantes de retina, ¿podría tener algún tipo de consecuencia una vez que se implanta y no funciona? Si te lo tienen que quitar, ¿qué tipo de consecuencia tiene para la retina? Eso es lo que se ha visto, cero. Eso es la fase 1, la que han pasado en los implantes. En los 3 que he contado han pasado la fase 1. Luego no tiene consecuencias negativas. Es decir, ni le duele al señor o a la señora, ni produce mayor daño, ni produce nada. Simplemente se ha puesto y no ha producido ningún efecto. Aprovechan muchos de ellos para decir, oye, y además ve muy bien. Y entonces le dicen, bueno, verá muy bien, pero eso vamos a esperar a fase 2. ¿Vale? También es verdad que en algunos casos hay grupos que juntan la fase 1 y la fase 2. Pues ya que vamos a ver, ya que hay voluntarios que lo aceptan, pues probamos su beneficio al mismo tiempo que probamos su salubridad. En la fase 1 que estás diciendo, ¿hay algún perjuicio por el cual acudir antes o después a esa fase? Perdón, a la fase 1. Si la pérdida de visión todavía no es muy elevada, ¿hasta qué punto convendría hacérsela? No. Quizá entonces me he explicado mal. La fase 1 no la decide usted. La fase 1 la deciden los investigadores. ¿Vale? Usted es susceptible de ser tratado cuando haya superado la fase 3. Y entonces ya se pondrá en el mercado, por decirlo así, y usted podrá acudir. Y si su médico no se lo ofrece, pues decir, bueno, yo he oído que en la tal clínica se está aplicando eso, o ir directamente a esa clínica. La fase 1 es puramente de investigación. Y la fase 2 también. Es más, yo conozco casos para la amaurosis congénita de Leber de gente que ha querido entrar en fase clínica y que lo limitan a 30 pacientes y no les han cogido. O por los criterios que sea, o porque está muy lejos, o porque tienes menos edad de la que sea, o porque tu retina está más degenerada. O sea, no es voluntario, Fase 1, 2 y 3 no es voluntario. Hay veces que en la fase 3, que ya hay muchos centros, dicen, a ver, necesitamos gente que parezca Stargardt y que tenga un curso temporal de 10 años. Entonces, el que quiere va o no va. ¿Vale? En cuanto al Stargardt, el ensayo clínico que nos puede contar. ¿En cuanto a? Al Stargardt. No, al Stargardt, el ensayo clínico ese que hay. Ahora les digo. ¿De acuerdo? Es que quizás que voy más lento de lo que hay. Bien. De proinsulina solo les voy a hablar, ya que es en lo que yo empecé a trabajar con el doctor Enrique de la Rosa hace 10 años. Es decir, que bueno, nosotros los datos que teníamos eran muy buenos, siguen siendo muy buenos. Hemos ampliado la fase preclínica porque nos lo han obligado antes de empezar la fase clínica, nos han obligado a ampliar los preclínicos y ya hemos demostrado que no solo es efectivo en una especie animal sino en 2, y ahora estamos iniciando la fase clínica. El problema que está teniendo o con el que se está enfrentando la empresa es saber cómo lo administramos. ¿Podríamos utilizar el mismo sistema que Neurotech? Pues la verdad es que sí, pero el problema es que Neurotech vende ese sistema y lo vende por un precio que no se puede pagar, o que ProRetina no lo puede pagar. Podríamos hacer al revés, podríamos venderles la proinsulina y que ellos lo comprasen y lo hiciesen, pero no quieren comprarlo, o por lo menos no han mostrado interés. Entonces lo que estamos viendo es, nos hemos desviado, la empresa se ha desviado a una línea de buscar vías de administración de la proinsulina, que a lo mejor son eficientes para otro tipo de factores tróficos, y en concreto lo que estamos utilizando son, no sé si han oído alguna vez hablar a la doctora Herrero o Andrel, pero son micropartículas que es de un polímero, metes dentro la proinsulina, se inyecta en el ojo y poquito a poquito lo va liberando, y están los estudios que tenemos o demostración de estas partículas están yendo muy bien, pero todavía no hemos empezado la fase clínica. Por decirlo así, estamos ahora en octubre con 10 meses de retraso.
Si todo hubiese ido bien, si el sistema de fabricación de micropartículas hubiese ido bien, deberíamos haber empezado en enero. El gerente de la empresa ahora mismo piensa que como muy pronto, a la vuelta de Navidades y a lo largo del año 2013, espera hacerlo. Pero también les digo a ustedes que las cosas son difíciles para encontrar financiación. Y igual que no tenemos dinero para comprarle las microcápsulas a Neurotech, hay veces que las empresas farmacéuticas piden demasiado dinero para hacer las cosas, para que te fabriquen las micropartículas. Y en eso estamos. No puedo contarles más. O bueno, si me preguntan les cuento más, pero no hay ninguna noticia mejor que eso. Vamos a dos, me quedan de tres cosas, vamos, importantes, ya que me han preguntado. Terapia génica. ¿Vale? Sí. De esto que está hablando no me ha quedado muy claro cuál es el beneficio en preclínica. Es decir, El beneficio en preclínica es que, en general, para iniciar cualquier fase de ensayo clínico, se ha tenido que demostrar en 2 modelos preclínicos. 2. Nosotros lo habíamos demostrado de manera muy eficiente en ratones, pues decidimos imitarlo en células aisladas e imitarlo en ratas, y ha salido bien en los dos. Mejoran la visión. En el caso de la rata mejora la visión, en el caso de las células aisladas mejora la supervivencia celular. Por eso es por lo que a día de hoy, si conseguimos un buen sistema de liberación de la proinsulina, porque inyectar todos los días eso no se puede hacer, se puede hacer un animalito, pero no un humano, pues si encontramos una buena manera de liberar la proinsulina y que se mantenga allí, empezaremos el ensayo clínico, porque ya tenemos mucho avanzado. Por ejemplo, tenemos convencido a la agencia correspondiente que no hacer fase 1, dejar 10 meses y fase 2, sino que podríamos hacer fase 1 y fase 2 al mismo tiempo, porque la proinsulina ya pasó hace muchos años una fase 1 para un tratamiento distinto. Entonces no lo hemos olvidado. A usted. Bien, terapia génica. En terapia génica yo diría que es la mayor, para mí, de las cosas que más me han entusiasmado, es la terapia génica, en concreto para mí en la amaurosis congénita de Leber. La terapia génica requiere algo muy particular, y es que la enfermedad sea degenerativa, pero que sea autosómica recesiva, es decir, que falte un gen y que yo pueda administrar el gen que falta. Esto no es válido para el que tiene una retinosis pigmentaria con una enfermedad autosómica dominante, porque no le puedes meter un gen más, porque ya lo tiene. Pues tiene otro que está dominante y que es defectuoso. Luego no hay manera de mejorarlo. Luego solo es válido en aquellas patologías, en aquellas retinosis en las que el gen deficitario produce un tipo de herencia que es autosómico recesivo, con lo que si nosotros metemos el gen se empieza a producir de manera correcta la proteína que es deficitaria. Y esto ocurre exactamente en la amaurosis congénita de Leber. Es una enfermedad que tiene unas características yo creo que únicas, porque a pesar de que el sujeto no ve, los pacientes no ven, ocurre, como saben ustedes, en etapas muy, muy precoces, pues a pesar de que no ven, la retina no degenera, o degenera muy poquito, y está presente, están todas las capas de la retina hasta épocas muy avanzadas de la vida. Luego, de alguna manera, algo está pasando que mantiene con vida a la retina, que no degeneran los fotorreceptores, no degeneran sus células siguientes, no degenera la retina. De verdad que el gen deficitario no es un gen de fotorreceptor, es un gen de epitelio pigmentario. Lo que está afectado aquí es la capacidad que tienen las células de epitelio pigmentario para metabólicamente reconstituir los pigmentos visuales. Entonces las personas no ven porque no tienen la molécula que detecta la luz, pero en sí el resto de sus células retinianas funciona bien. Los fotorreceptores funcionan bien, salvo que no detectan luz, ¿vale? Tienen todo, pero lo que les falta que es que les pasen en un retinal activado para detectar la luz. El epitelio pigmentario no lo puede hacer. Entonces, ¿por qué es especialmente susceptible? Porque si metes un gen que es captado por células de epitelio pigmentario y que esas células de epitelio pigmentario empiezan a sintetizar la proteína, la enzima que antes era deficitaria, empieza a regenerar el pigmento, se lo pasa a los fotorreceptores, como están ahí, ven bien. Entonces, en este caso hubo unos éxitos estupendos que fueron publicados en el año 2008, y actualmente hay casos que se ven en la página y que están, si entran en la página correspondiente del Hospital Infantil de la Universidad de Pensilvania, en que es lo más llamativo que comentaba antes, es un niño que ha recuperado completamente la visión. Claro, afectaba en niños, tenía una retina muy entera, le administran el gen, va bien, empieza a fabricar su enzima
y ha recuperado su visión que ha pasado a hacer vida normal. Antes tenía en clase una serie de dispositivos. Merece la pena que lo lean, ¿eh? O sea, es cuando yo decía antes que hace 10 años, pues a saber qué pasará hace 10 años. Bueno, pues ahora, pasados 10 años, yo les digo que este caso está funcionando. ¿Por qué no cogen más niños? Bueno, pues están precisamente en esa fase. A ver cuántos son verdaderamente beneficiados, cuántos no son beneficiados y hasta qué punto merece la pena. Han hecho otra cosa muy buena los del hospital pediátrico. Es a pacientes a los que ya les habían inyectado en un ojo el virus con la secuencia de DNA que iba a producir la proteína. Han dicho, bueno, pues si ha mejorado mucho en un ojo, ¿qué pasa si lo inyectamos en los dos? Y entonces a aquellos pacientes a los que hace 6 años se les inyectó el vector viral, que no es un virus vivo, es un vector que no va a producir daños, se le inyecta en el otro ojo vuelve a ver, empieza a recuperar visión e incluso pasan a ver con los dos ojos, con lo que su calidad de vida es mucho mejor. Y esto lo han publicado, ¿eh? Y está muy bien. ¿Se podría estudiar En retinosis pigmentaria, ¿en qué tipos de retinosis pigmentaria? Pues aquellas que tengan un origen autosómico recesivo. Se podría buscar el gen se conoce, el vector que metiese en esa célula el gen necesario para producir la proteína. Le pongo un caso que a lo mejor se entiende. Hay una enfermedad, hay un tipo de retinosis que es por degeneración de la rodopsina. La rodopsina está mal. La rodopsina es la proteína que liga la vitamina A para detectar la luz. Pues la rodopsina está mal porque su gen produce una rodopsina mutada y el fotorreceptor degenera y el fotorreceptor muere. Eso ocurre en un tipo de degeneración que es autosómica recesiva. La herencia es autosómica recesiva. A esos sujetos se les podría dar una terapia génica para recuperarles la visión, pero habría que conseguir un vector que entre en el fotorreceptor. Ya no me vale que entre en el epitelio pigmentario, que quizás es una de las ventajas de la neurosis congénita de Leber, que el epitelio pigmentario es muy sensible a recibir y a que se implanten allí los virus o los vectores virales, y a lo mejor el fotorreceptor lo es menos. Hasta que no se sepa que el vector viral en epitelio pigmentario va a ser efectiva, yo estoy convencido que las distintas agencias o las distintas instituciones no van a empezar con autosómicas recesivas ubicadas en déficit de fotorreceptor. Es mucho más difícil, es mucho más pequeñita, es una célula mucho más noble, tiene un metabolismo mucho más difícil. Es susceptible, y yo creo en ello y lo veremos. Yo creo que lo veremos de aquí a menos de 10 años y soy así optimista, ya que se ha conseguido lo de la amorosis, pero costará un poquito. Sí. De coriidemia yo no tengo ningún dato en lo que yo he revisado, y ya le digo que he intentado contestar a las preguntas que ustedes me hicieron, pero que me hablen de que haya alguna fase clínica específica avanzada de coriidemia, así como en Stargardt, sí, y ahora lo voy a comentar. En el caso de los mejores de terapia génica es la amorosis congénita, en que ya se han visto casos, el síndrome de Usher, el Usher 2B, que también está en fase clínica con terapia génica, está en ensayo fase 2 y está yendo bien. Solo han terminado la fase 1 y están ahora en la fase 2 con 10 pacientes en total, pero parece que está bien. Y lo mismo, el Stargardt es lo más que le puedo decir, todavía no hay resultados de fase 2, resultados creíbles. Obviamente en la casa comercial entras en la página y te dicen, pues va muy bien porque ya los 10 pacientes que tenemos han superado tal prueba. Bueno, pero es que hay que terminar el estudio entero, y el estudio está aceptado en unos términos. Es decir, cuando uno presenta un estudio, es un estudio de 18 meses y que hay que cumplir esta y esta fase. No me vale con que el paciente se levante un día y diga, hoy veo mejor. Eso no es lo que, por lo menos no es lo que persigo yo como científico, y lo que creo que los investigadores deben perseguir, ni siquiera la casa comercial. O sea, que todavía está en pañales. Sí, pero por lo menos ha empezado en fase clínica. O sea, todo depende con qué se compare. En la coriidemia yo no tengo conciencia de que haya empezado, de que haya ningún grupo de pacientes de coriidemia que hayan entrado en fase clínica. ¿Vale? El Stargardt sí, en terapia génica. Que es clave entonces encontrar el gen causante. Sí, es fundamental para terapia génica, porque... ¿Es más difícil encontrar el gen? Perdón, es que hay algo importante. Si el gen es un gen autosómico recesivo, a día de hoy se puede buscar sustituirlo. Si es autosómico dominante, lo que hay que hacer es algo para destruir el que está.
conocer todos los genes. Por supuesto, por supuesto. Porque a lo mejor se tarda más en encontrar el gen. Esa pregunta quizá la podría hacer yo a todos ustedes. ¿Cuántos de todos ustedes han entrado en una fase de diagnóstico genético y a cuántos de todos ustedes la doctora Ayuso o quien haya sido les ha dicho su gen deficitario es tanto? No más del 50%. ¿Levantamos la mano? Por curiosidad. De los que nos han dicho, los que no nos han dicho. Los que les han dicho, los que tienen el gen localizado. Las dos copias. Sí, el que sabe el origen genético de la enfermedad. No veo a todos. Yo los veo. Aproximadamente son ustedes los que han levantado la mano, un 25%, uno de cada 4. Por favor, que levanten la mano los que han hecho el estudio y no lo han encontrado. Bueno, en esta población, aproximadamente varía un poquito porque hay gente aquí que no es afectado, pero sería 2/3 no han encontrado el gen, 1/3 han encontrado el gen. La doctora Ayuso habla de que ella, pues bueno, hablando con ella en charlas de pasillo, en el mejor de los casos, en uno de cada 2 pacientes que llegan a su servicio consiguen localizar el gen. Pues sí, que debería decir. Bueno, entonces, la terapia génica. ¿Qué pasa con la terapia génica para enfermedades ligadas al cromosoma X? Pues pasa lo mismo. Saben que es la que padecen los hombres y la transmiten las mujeres. Pues pasa lo mismo. Y si es deficitario y produce una proteína que es mal funcionante, bueno, pues a lo mejor es susceptible de ser tratado por terapia génica. Pero a lo que se han ido es a lo más fácil, porque además lo han hecho bien. A aquellos es que es autosómica recesiva, que la célula afectada no es el fotorreceptor y que existe una indemnidad de la retina. Si ahí lo demuestras, bueno, pues pasemos al siguiente paso. Discúlpeme. Sí. Yo soy una ignorante de todo esto. Está hablando prácticamente de la retinosis pigmentaria y esta terapia a la degeneración macular también. Sí. O sea, ¿es aplicable? Que si es aplicable a la degeneración macular, la terapia génica, yo más me inclinaría o lo más positivo que yo he visto es lo de Neurotec, a la degeneración macular seca. La terapia génica, ahora mismo, la degeneración macular seca, no se sabe que haya un gen deficitario. ¿Que hay factores genéticos? Pues sí, porque en la misma familia hay pacientes que lo tienen, pero no se ha llegado a saber este gen es el que la causa. Se asocia a un tipo de déficit proteico o una proteína que está en mayor abundancia, pero no existe ese déficit genético que sí en la retinosis pigmentaria. Sí, claro que se está buscando. Porque cuando yo me intenté someter a estudio genético, como no era retinosis pigmentaria, me dijeron que no era. Lo que pasa es que se está estudiando. Bueno, le podría decir, en España lo que pasa es que ahí la iniciativa de una serie de investigadores llevó a que concentrasen sus esfuerzos y recibiesen financiación para trabajar en retinosis pigmentaria. En España no me consta que haya ningún grupo que esté buscando aspectos genéticos de la degeneración macular asociada a la edad. Sí, por ejemplo, del glaucoma. Yo colaboro con una serie de grupos que están trabajando en la genética del glaucoma, que también es una degeneración. Pero eso es vamos a decir, por el interés de los científicos y porque se juntan 3 y consiguen que les paguen un proyecto. Pues entonces vamos a empezar y si va bien el proyecto, va a más. Y así es como ha crecido la investigación en retinosis pigmentaria, creo yo. De todas maneras, antes les he dicho, aquello que se busque para degeneración macular, el seguro que le viene bien a retinosis pigmentaria y viceversa. ¿Vale? Yo no tengo ninguna patología concreta que no proceda de una miopía. Creo que por sucesivas intervenciones, no sé si es una pregunta a hacer ahora o luego se podría tener una consulta con usted para mi caso concreto, ¿no? Pero entonces yo me he parecido solamente ha sido un trayecto entre quitarme una catarata, ponerme una lente intraocular, esa lente intraocular me provocó tensión ocular, y a continuación de eso me creció, o al mismo tiempo me creció una membrana en la retina, me extirparon la membrana en la retina, se me desprendió la retina, conocí una subida temporal de tensión, me la controlaron, tuve una pérdida, o sea, tuve desprendimiento de retina, me operaron de retina, en el inmediato postoperatorio, a pesar de la inflamación y demás, veía maravillosamente, pero la tensión no se controlaba. Parece ser que el grupo ya controlase, pues lo habían aplicado Tobradex y entonces eso tenía que transcurrir una serie de días
después de finalizar el tratamiento. Perdone que me moleste, no es por interrumpirle, pero eso es un caso clínico y quizá mi compañero le pueda contestar mejor. Yo lo que le digo a usted, pero le contesto de forma genérica. Yo esto me he intentado centrar, porque es lo que me habían preguntado, en las enfermedades hereodegenerativas o algunas degenerativas, aunque no esté claro que sea degenerado. Lo suyo es adquirido. A lo mejor hay una base genética, pero es adquirido. Entonces, respecto a estas terapias, la de terapia génica obviamente no es factible. ¿De acuerdo? En mi caso concretamente, yo tengo enfermedad de Stargardt. Entonces yo sé que ha hablado usted de que con la terapia génica se estaba trabajando con Stargardt. Están en fase 2 ahora mismo. Correcto. Yo concretamente tengo localizado el gen, porque tengo la mutación, la ABCA4. Sí. Dice que se ha localizado el gen, que es el ABCA4. Sí, y que y concretamente yo en el último estaba viendo que... Sí, ahora, si se me oye bien. Vale, pues me parece que es el Oxford, concretamente Biomedical Oxford, en Inglaterra, donde se está precisamente trabajando con esta terapia génica. Y entonces, pues a ver si Stargardt concretamente era uno de los candidatos. le digo, sí, la respuesta es sí. Hay una serie de centros y hay varios centros que están trabajando en los ensayos clínicos que yo les he mencionado. Y hay 3 enfermedades muy características que son el Usher 2B, Stargardt y amaurosis congénita. Y hasta el punto de que están viendo también los resultados que empiezan a trabajarse en otros centros. Y lo que yo veo que va a pasar es que una vez que estas 3 enfermedades terminen la fase 2, empezarán el estudio multicéntrico. Pues todo aquel que esté involucrado empezará a participar en ese estudio multicéntrico. ¿Qué van a hacer candidatos? Pues perdón, vamos a porque voy a terminar la parte y luego preguntan claro, al final. Es muy interesante también la intervención de Ramón. Sí. Y entonces después ya que haya preguntas que pueden contestar el investigador y el médico puede ser mucho más efectivo también, aquí es muy efectivo ahora también. Solo me queda contarle 2 cosas y son 2 minutos. Uno es el uso de células madre, que hemos mencionado antes. Las células madre están perseguidas se persigue la terapia con células madre por varios grupos. Está conseguido hasta el punto de que en ratones, o en animales de experimentación, las células madre, pues poco menos que han conseguido hacer una retina artificial. Es decir, partiendo de células madre y echando los factores tróficos adecuados, se ha generado una retina en el laboratorio, y se tiene un trocito de retina, ya no hace falta y además derivadas de células humanas. Ya no hace falta que para estudiar la retina, la histología o la fisiología de la retina haya que coger un trocito de una persona, sino que se ha generado. Esto hay un grupo en Japón que lo ha generado. Ahora, ¿cuándo eso va a poder ser aplicado a humanos? Pues los mismos investigadores que nos dicen que en menos de 10 años nada. La ventaja es que ahora se puede fabricar una retina en que tenga un déficit retiniano que sea específico, y entonces se puede estudiar una retina con ese déficit retiniano. Es decir, han fabricado una herramienta. Eso lo ha permitido las células madre. Hay otro grupo que es el del doctor Ali, Robin Ali, en Londres, que ha ido un poquito más allá. Tuvieron unos resultados espectaculares metiendo células madre en ratoncitos y consiguieron diferenciar fotorreceptores. Bueno, pues han obtenido el permiso de su agencia, la agencia inglesa, y han conseguido que en 2 pacientes les dejen meter células madre para ver si, metidas en el sitio de los fotorreceptores, inyectan miles de células madre, como 100.000 células madre. Pues a ver si alguna se convierte en el paciente en un fotorreceptor. Pero he de decir que está en fase 1. ¿Vale? Es decir, todavía ni siquiera se sabe si tiene algún perjuicio o no lo tiene para el paciente. ¿Eso ya se hace con humanos? El primer estudio con células madre lo ha hecho el doctor Robin Ali con 2 pacientes. Es que escuché que iba a pasar un tiempo hasta que lo pasaran a humanos y tal. O sea que es muy buena noticia. Me lo leí otro día. No. ¿Es buena noticia? Sí. Pero el propio Robin Ali, doctor Ali, dice que habrá que esperar 10 años antes de que esto piensen que pueda ser aplicable. Sí. ¿Pero en estudio de qué tipo? Células madres, sobre todo que se han publicado resultados en Stargardt y en demás también. ¿Con células madre? Hombre, sí.
pues me alegro muchísimo que usted lo haya leído, pero con células madre lo más que yo he leído es el estudio de Japón y el estudio del doctor Ali, que le sigo muy de cerca por el estudio preclínico que tiene, que es fantástico, y que estudio clínico me alegró mucho pensar que había pasado a humanos. No es fácil meter células madre en una enfermedad como esta y ver. Hace años, hace un año, tanto en televisión española como en la prensa se publicó que había en Londres, yo no recuerdo cómo era exactamente dónde fue, 12 implantes, o sea, a 12 personas el implante de células madre, que se esperaba un año para poder dar resultados. Y que está pendiente. Sí, que sale ahora en diciembre. 12 personas. Sí, pero ahora en diciembre, Sí. Sale ahora en diciembre del 2012. Sale ahora en diciembre. Lo que se ha inyectado son células madre que intentan emular células de epitelio pigmentario. Lo que intentan recuperar son células de epitelio pigmentario, no fotorreceptores. Y los resultados se esperan para diciembre del 2012. Pero de eso todavía no hay resultados. Es decir, si entras en la página o si le preguntas a Robinali, te dice, espérate, en diciembre te lo diré. ¿Vale? O sea, de eso lo que le puedo decir es que obviamente van a más, pero los resultados a día de hoy, fase 1 se sabe que no ha sido dañino. No le puedo decir más. Y si tienen más información, pues yo encantadísimo de que la tengan. Yo no tengo resultados positivos. En Stargardt. Sobre todo Stargardt. Pero va dirigido a epitelio pigmentario, A fotorreceptores es más noble. Bien, y el último caso que me preguntaron, y con esto ya termino, es lo que se llama optogenética. Que ya esto no es meter el gen defectuoso, sino es en una retina meter, también por vectores virales, meter una sustancia química sensible a la luz y hacer que una célula que no era sensible a la luz pase a detectar un estímulo lumínico y producir una respuesta eléctrica. Este experimento en humanos no está, obviamente, ni siquiera llegaba a fase 1, no se ha probado. Lo que sí que se ha visto es que en estudios preclínicos los animalitos pasan a ver prácticamente normal. O sea, un animalito que tiene conos que no funcionan, pues se le mete una proteína, son proteínas que derivan de una alga, y que se sabe el DNA, la secuencia genética que lo determina, pues lo incorporan al ratoncito y esos conos que están siendo disfuncionales pasan a funcionar normal, ya no porque utilicen la vitamina A y su opsina, sino porque utilizan esta sustancia que se llama chanelrhodopsina, así es como la llaman. Entonces consigues hacer que unos conos que habían dejado de funcionar vuelvan a funcionar, utilizando una vía paralela. Yo en esta técnica también tengo una gran fe, la optogenética. Incluso el grupo que lo ha hecho, que es un grupo suizo, trabajando también con otro grupo francés, han conseguido demostrar que en explantes de retina humana ponen el vector y la chanelrhodopsina se une a los fotorreceptores, y esos fotorreceptores pasan a ser, o sea, en un cultivo de células de retina, pasan a ser sensibles a la luz. Luego todavía no ha empezado en fase 1, pero la última vez que hablé con el investigador que lo está llevando a cabo, que es suizo, dijeron que esperaban empezar lo antes posible. Lo han publicado en un Science a finales del año pasado y empezaban a esperar en Francia lo antes posible. Y con esto termino yo, y lamento haberme entretenido tanto. Espero haberles por lo menos contestado a algunas de las preguntas, a algunas de las inquietudes, y lamento si no lo he hecho con todos los demás. Bueno, yo creo que se merece un aplauso. Bueno, los que llevamos tiempo en esto vemos que hay noticias positivas. Yo creo que hay luz, ya no es dentro de 20 años, dentro de 30 años. Yo creo que hay gente que se va a beneficiar. Yo creo que antes del 2020. No sé si soy demasiado optimista, pero yo creo que sí. Ahora llevamos un retraso considerable, hemos cambiado el formato, no importa. Entonces vamos a estar 20 o 25 minutos tomando un café, comprando gafas ahí, camisetas y cosas que tenemos ahí fuera. Y volvemos sobre las 12:15. Empezamos con el doctor Torres, la fase, lo que hay hoy en la clínica, lo que hoy podemos hacer por nuestra retina, y después, bueno, pues seguimos comentando algunas preguntas más. ¿Os parece? Muchas gracias. Muy bien. Lamento haber que se hacen unas preguntas lo que pasa. Ay, gracias. Qué maravilla.